¿Cómo está, Rodrigo? Muy buenas tardes. Claro, una desprolijidad total en la que habrían tenido los representantes de la Fiscalía de Los Vilos, quienes durante esta semana han sido protagonistas de, podemos decir, errores continuos, pensando justamente en un proceso de formalización que viene desde por lo menos el mes de noviembre. Se estaba investigando y, por supuesto, para que entendamos bien esta situación, el pasado mes de septiembre del 2023 ocurre un delito de secuestro que comienza con una investigación por parte de la Fiscalía de Los Vilos y que consigue la detención de por lo menos 7 personas. Todos de ellos serían venezolanos, quienes cumplirían diferentes labores en esta agrupación para cometer este delito de secuestro. Son detenidos en noviembre. Se decreta la prisión preventiva para todos los involucrados en esta situación debido al peligro que representan para la sociedad. Luego de cumplirse el tiempo estimado de esta medida cautelar, se vuelven a revisar estas propias medidas. Y es aquí donde ocurre este momento que podemos decir que es bochornoso, porque el fiscal jefe nos hace presente, envía a un abogado ayudante a ser parte de este proceso de finalmente revisar nuevamente las medidas cautelares. La intención era, por supuesto, que continuaran en prisión preventiva, pero los argumentos del abogado no fueron suficientes. Es más, fueron paupérrimos, en palabras de la propia jueza, de lo que ocurrió en ese lugar, en ese proceso, en esa audiencia, donde incluso los defensores de quienes estaban tratando de conseguir algún tipo de beneficio tenían argumentos nuevos para poder defenderse, y se aplicó en esta situación, bajo lo que vio la propia jueza magistrada en esta audiencia que ocurre hace ya algunos días, el día lunes, es que acata finalmente a la solicitud de los abogados defensores, que es reducir la medida cautelar, pasar de ser prisión preventiva por riesgo para la sociedad a prisión preventiva por riesgo de fuga. ¿Qué quiere decir con eso? Que las personas que estaban imputados, en este caso 5 de los 7, pueden obtener una prisión o un arresto domiciliario total con arraigo nacional en un domicilio específico si es que pagaban una multa o una fianza de 5 millones de pesos. De estos 5, 4 pagan esta fianza. Un quinto no tiene el dinero para hacerlo y se queda recluso al interior de una cárcel de que sería Santiago 1. ¿Qué es lo que pasa? Tras esta situación, por supuesto, que es condenable y, por supuesto, reprochable en el actuar de este abogado ayudante, que lleva con suerte 5 meses en la Fiscalía de Los Vilos, es que luego se entrega un recurso de apelación en la Corte de Apelaciones, determinando que estas personas finalmente vuelvan o tengan que regresar hacia las cárceles en las cuales estaban cumpliendo sus medidas cautelares. Aquí comienza nuevamente otro problema, porque algunos no estaban ubicables en los domicilios que entregaron. Pero con el pasar de las horas, ayer se entregó uno de ellos en Los Vilos y un segundo en Santiago, que de hecho cumplía la prisión preventiva en la cárcel de Santiago 1. Dio un domicilio, estuvo con sus familiares en otro inmueble y señala no haber recibido nunca una notificación nuevamente de orden de detención. Pero sí habría llegado junto con uno de sus abogados hasta la 4ª comisaría para entregarse a personal de Carabineros y luego ser trasladado hasta el Centro de Justicia. Fue un trámite bastante corto, por lo menos acá, en el Centro de Justicia. 3 a 4 minutos donde se vuelve a reafirmar de que esta persona tiene que cumplir la medida cautelar al interior de la cárcel de Santiago 1, en el módulo 1, de hecho, de personas involucradas en delitos de mayor connotación. Tenemos algunas declaraciones, pero por supuesto vamos a revisar primero que nada el audio de esta famosa audiencia, la discusión entre la jueza y también el representante de la Fiscalía, que era ayudante y que sus argumentos fueron reprochables y vergonzosos. Revise muy bien justamente este registro. Oiga, esto me parece pero impresentable. Impresentable. Porque estamos hablando de una de las causas más emblemáticas que tiene la Fiscalía Local de Los Vilos. Y usted me está haciendo alegaciones de este tipo. Y yo lo estoy señalando al audio para que quede constancia. Don Luis. Eso señoría que por una situación administrativa este fiscal hubiera tenido acceso reciente hoy día a esta carpeta y no pudo hacer las alegaciones como correspondía a su señoría. Claro, un registro que ha ido apareciendo con el pasar de los días, que por supuesto demuestra un poco conocimiento del representante de la Fiscalía. No había tenido acceso aparentemente a la carpeta. La jueza se da cuenta de que sus argumentos no son suficientes, o más bien no son argumentos como tal, lo cual genera que en base al reglamento, en base al texto, por así decirlo, es que la jueza admite la solicitud de los abogados defensores permitiendo la liberación de estas personas a base de un pago, cumpliendo justamente un arresto
arresto domiciliario. El problema acá es que, por supuesto, estas personas están siendo vinculadas a un delito de secuestro, un secuestro con extorsión, además de que serían integrantes del Tren de Aragua. Son factores y puntos que, por supuesto, no se tomaron en cuenta en esta oportunidad ni por la Fiscalía al tratar de defender de buena manera las medidas cautelares, como posiblemente por la jueza al darse cuenta de los antecedentes o datos que se fueron entregándose en la formalización en primera instancia 6 meses de manera anterior. Aquí, ¿qué pasa? Las personas que se han entregado justamente son imputadas por participación secundaria. El que se entregó durante la jornada del día de ayer señala que, o se le imputa su participación en labores de monitoreo con un dron en el sector de Pichillangue cuando ocurre este secuestro en el mes de septiembre. Y la persona que se entregó hoy, cercano a las 3, 4 de la madrugada, tendría participación o vínculo en esta organización entregando un vehículo, pero dice que no es parte del Tren de Aragua y que, es más, no conoce a ninguna de las personas con las cuales se le está vinculando en este secuestro, pero su vehículo habría participado en esta situación, según sus palabras, y por supuesto la de su abogado defensor. Él habría prestado el automóvil. Tenemos también declaraciones por parte de quien es el defensor del hoy segundo entregado por esta situación, por esta polémica, por supuesto, que involucra a la Fiscalía de los Vilos, y por supuesto le vamos a comentar también en qué quedó esa situación. Vamos a revisar declaraciones. Son bastantes delitos que se le están imputando a mi representado, pero de los cuales, como ustedes pueden observar, hay 2 personas que hoy en día son los cabecillas de esta situación y hoy en día ellos no están privados de libertad. Darte una respuesta concreta en este sentido a mi representado solamente se le atenta por lo que hace referencia a una participación indirecta respecto al secuestro, de haber prestado algunos elementos para dicha situación. Desconozco la relación que tendrían o no con el Tren de Aragua los otros personajes, pero respecto a mi representado no existe ninguna relación con ellos. Alerta. Hay que detallar algo importante. De los 5 a los cuales la magistrada el día lunes les permite obtener este beneficio, decretar la prisión preventiva con riesgo de fuga, lo cual permite con este pago 5 millones cumplir el arresto domiciliario. 4 accedieron a este beneficio, tenían el dinero con cual pagarlo. Un quinto no lo tenía, por lo cual se mantuvo al interior de un centro penitenciario. Cuando se hace la solicitud o se hace la apelación a la Corte de Apelaciones, se ingresa en primera instancia un recurso para permitir que se revoque esta medida en contra de las 4 personas que están libres. Pero al día siguiente, día jueves, se hace el requerimiento para que quien quedó al interior y que contaba con este beneficio también se le revocara, porque posiblemente podría estar juntando el dinero, bajo esa especulación, para ser liberado, porque tenía todavía ese beneficio. Ya finalmente han sido revocadas todas estas medidas, continuarán en prisión preventiva, pero se está en búsqueda de los 2 que aún no han sido ubicados. Se han entregado domicilios, no han sido encontrados, y es por eso que se trabaja exhaustivamente por parte de la Policía de Investigaciones para encontrar a los responsables. Policía de Investigaciones que de hecho está a cargo de la investigación, estuvo a cargo de las diligencias de primera instancia, y que también su director entregó declaraciones sobre la llegada de los 2 fugitivos, podemos ya llamarlos, por parte de la justicia. Vamos a revisar. Estamos trabajando en ello, desplegando un equipo importante de oficiales de detectives para poder generar la instancia de ubicarlos y detenerlos o que se entreguen. Es un tema que nos ocupa, nos preocupa, y estamos trabajando con toda la energía en ello. Y queremos tener luego buenos resultados, pero estamos abocados a ello. Bueno, hay muchas situaciones desprolijas, impresentables, bien vergonzosas, Julio, respecto a esto. Un ayudante de abogado, 5 meses en los Vilos, el tardío acceso a la información, a la carpeta. Son cosas que uno no entiende, siendo que es un tema tan grave y tan relevante para el país. El país se ha volcado desde el presidente de la República, todos los políticos, en atacar el crimen organizado, en ir contra el Tren de Aragua. Y pasa esto es increíble. Entonces te lo anexo. ¿Qué dijo el gobierno de acá? ¿Cómo se hacen también partícipes en opinar respecto a esto? El fiscal Valencia también. ¿Qué se manifestaron? ¿Qué dijeron? Sí, de hecho, algo muy importante, se determinó que se va a realizar un sumario interno en la Fiscalía de Coquimbo para saber por qué el fiscal jefe no estuvo presente en este paso importante, por supuesto, de las medidas cautelares. De hecho, la misma jueza se lo enrostra al abogado ayudante, que dice, este es un caso, o uno de los casos más importantes que tiene la Fiscalía de los Vilos. ¿Por qué los argumentos son tan escasos o son tan pobres al momento de conseguir que estas personas continúen cumpliendo esta medida cautelar mientras continúa la investigación?
investigación. Y también, además del sumario interno, se ha decretado por parte del propio fiscal nacional Ángel Valencia que el fiscal de Atacama se quede a cargo o realice una investigación penal, por supuesto, porque puede estar vinculado a delitos esta situación, delitos graves, al determinar que un abogado ayudante asista a esta audiencia en representación del fiscal general, que tendría que de hecho haber estado presente, o cómo se determinaron o cómo se toman esas decisiones. Pero por supuesto es una situación que involucra al Poder Judicial, que es vergonzosa, que incluso la propia jueza lo recalca en la audiencia del día lunes, y se le consulta a la ministra del Interior, Carolina Toá, que nos comenta sobre, primero, por supuesto, que una segunda persona se haya entregado, pero también sobre esta situación agravante que involucra al Poder Judicial y que deja muy mal parado a la Fiscalía de los Vilos. Vamos a revisar parte del comentado. Vámonos. Esperamos que los otros dos prontamente estén en la misma condición, ¿no? Y se está trabajando arduamente para ello, para encontrarlos o para generar las condiciones para que se entreguen por su propia voluntad, porque es lo que corresponde, además lo que mandató finalmente la Corte. También veo de las declaraciones del fiscal la necesidad de revisar el procedimiento, ¿no? Porque hay situaciones que no son habituales en cómo esto sucedió y tiene que establecerse por qué fue así, si eso corresponde a algún contexto particular o alguna falencia que hubo, a decisiones erradas. Eso es parte de la evaluación que la Fiscalía tiene que hacer y nos parece muy positivo que se haga, porque claramente esa fue una audiencia que no resultó bien. En materia policial e investigativa, faltan 2 personas por ser encontradas, quienes ya se decretó la orden de detención. Pero también en materia legislativa, podemos decir, o en materia interna, se va a estar haciendo un sumario en la Fiscalía de Coquimbo y también, por supuesto, la investigación penal a cargo del fiscal de Atacama para buscar a los responsables de esta situación que es gravísima, que han aparecido registros, que han aparecido los audios y que, por supuesto, demuestran por lo menos una falta de conocimiento del abogado y también una determinación de la jueza sin tomar en cuenta, por ejemplo, Rodrigo, los antecedentes y también los delitos por los cuales están vinculados estas personas. Sí, y además que no se entiende cómo, si estás analizando un caso con tanta preocupación país, o sea, no es cualquier cosa, no es cualquier caso. Entonces eso es súper grave. Amigo mío, lo seguimos durante la semana. Gracias por todo, ¿ah?